Hola, mi nombre es Laura Acevedo Franco. Estoy trabajando en el proyecto que habla de la incidencia del fotorreportaje en Colombia en 1887 con el periódico El Espectador, en conjunto con mi compañera Laura Ramírez. No les puedo acompañar porque no me encuentro en el país, pero bueno, básicamente en este video quiero hablarles más o menos generalmente de qué se trata el proyecto. Nosotros estábamos buscando como objetivo principal encontrar cuáles eran los cambios, cuál fue la incidencia que tuvo, digamos, el hecho de incurrir a la fotografía para acompañar las noticias, ¿cierto? En 1887. ¿Cuál era la importancia? ¿Qué causó que, digamos, los medios masivos de esta época implementaran este tipo de herramientas para acompañar la noticia? También estábamos indagándonos acerca de, por ejemplo, qué función tenía el fotoreportaje en un inicio. O sea, porque a partir de ahí ya se generan diversos cambios con el pasar de los tiempos. Anteriormente, digamos que era un complemento, pero ya sabemos cómo nos lo informó José Miguel Restrepo en la entrevista que hicimos a expertos, que ahora ya, digamos, abarca prácticamente toda la noticia. O sea, ya son textos muy ligeros, ya son, por ejemplo, noticias que se cuentan básicamente a partir de la imagen y el texto ya no tiene tanta importancia. Sin embargo, en el periódico El Espectador continúan teniendo esa redacción importante, continúan dando importancia a la redacción, pero complementan con imagen. Entonces estábamos en este proyecto básicamente indagando acerca de estos puntos y también, digamos, qué importancia tiene el uso del fotoreportaje y qué cambios sociales puede generar esto, ¿cierto? Porque evidentemente anteriormente la gente, por ejemplo, eh, utilizaba gráficos para acompañar la noticia y digamos que de alguna manera tú podías redactar una noticia, pero no había un hecho que lo validara, no había algo visual que digamos, corroborara la información que estabas poniendo dentro del periódico. Entonces surge como, digamos, esa necesidad de saber porque ya a partir de que se crea la fotografía como complemento de la noticia, ya hay más credibilidad en lo que se está escribiendo, ¿cierto? Básicamente, El Espectador fue, digamos, como el primer periódico colombiano en implementar lo que fue la fotografía, que fue en 1887, digamos, pues desde el semestre pasado lo hemos estado trabajando. Es un proyecto documental que se basa principalmente en dos productos, uno que es un video documental en donde la idea es investigar con expertos, en donde ya hicimos un avance y hacer una revista también, que la revista pues finalmente ya está terminada, pero pues la idea sería como continuar indagando y llegar al fondo de todo, ¿cierto? Porque finalmente es una historia bastante larga que comienza en 1887, pero que a partir de eso llegan otros fotógrafos que, por ejemplo, nos comenta Federico Ríos en su consulta, como Mauricio H., o cierto, que fue uno de los fotógrafos que comenzó a recopilar toda la historia visual del país después del Bogotazo, que ya es un poquito más adelante, ¿cierto? Y comenzó, digamos, a difundir esas imágenes en su nombre, a pesar de que no era él quien las tomaba, pero que fue bastante importante para que la memoria fotográfica del país fuera divulgada y también, pues, obviamente resguardada, ¿cierto? Para que futuras generaciones pudieran conocer, digamos, lo que sucedía en el país en estas épocas. Entonces, básicamente también a partir de esto quisimos hacer una especie de vox pop en donde habláramos con los estudiantes y les preguntáramos qué opinaban ellos del fotoreportaje, porque digamos, estamos en una era en la que lo visual gana más que la redacción, ¿cierto? O sea, ya tú lees una noticia básicamente por la fotografía que tenga. Y si la fotografía no te llama la atención, pues entonces no lees la noticia. O si el artículo es muy largo, prefieres leer, digamos, como el encabezado, mirar la imagen y ya sacar tus conclusiones. Entonces, Cristian Lopera nos dio una entrevista en donde nos comentaba que, por ejemplo, él no, si leía una noticia sin una imagen que lo acompañara, era como leer un libro de ficción, porque no había, digamos, algo que lo respaldara. Entonces, es como cambia la percepción también de la noticia solo por incluir una fotografía. Aparte de esto, también digamos que nosotros quisimos abarcar más allá de lo que pasó en El Espectador, quisimos ampliar el tema un poco y mirar qué cambios se dieron a partir de esto en la profesión del fotógrafo, porque la fotografía ya pasó de ser algo meramente estético a tener otros niveles de difusión, ¿cierto? Difusión informativa,
y ya, por ejemplo, ahí entonces hay otros, digamos, otros cánones y otros estándares para tomar la fotografía de reportaje. No es lo mismo que tomar un retrato o que tomar no sé, una fotografía de paisaje. Tiene otras cosas necesarias para poder lograr una buena fotografía de reportaje, y ya cambia, digamos, también entonces el papel del fotógrafo que quiere enfocarse en esta parte. Fotógrafos de guerra, o sea, fotógrafos que han tenido que pasar por diversas situaciones complicadas para poder lograr hacer una buena imagen que acompañe una buena noticia. Pero entonces lo que tenemos como puntual en El Espectador es que fue el primero, ¿cierto?, en 1887, y que aparte de esto aún es uno de los que continúa manejando una estructura muy completa en cuanto a redacción, y maneja obviamente una imagen impecable con fotógrafos muy buenos. Entonces quisimos también, aparte de eso, indagar en la historia cuáles fueron los principales fotógrafos de noticias, ¿cierto? Fotoreporteros. Eh, Indagamos también, por ejemplo, los cambios que sucedieron, y a partir de eso ya tenemos recopilada una información que nos va a llevar, digamos, a culminar lo que es el trabajo documental. Tenemos ya, digamos, la consulta de expertos. Estamos trabajando ahorita, digamos, en mi regreso a localizar personas del Espectador, aunque ya hablamos con Federico Ríos, que fue fotógrafo del Espectador durante mucho tiempo, pero la idea sería, digamos, trascender y lograr, digamos, tener mayor información, y más que información verbal, pues lograr, digamos, captar más información visual, porque pues sí hemos encontrado cosas en la web, pero obviamente no es lo mismo que guardan allá en las reservas pues, del espectador, de su historia. Entonces, digamos que esto es en lo que se basa nuestra investigación. Por mi parte, es lo que tengo por decir, ¿cierto? O sea, no quedarnos solo en el espectador, sino abarcar los cambios, los fotoreporteros en general, y pues hasta trascender en un punto más alto y comenzar a trabajar en lo que fue el fotoreportaje a nivel mundial, en donde comenzó, ¿cierto?, quiénes fueron los principales fotógrafos. Entonces, estamos en ese proyecto. Eso es todo. Bueno, Laura, te doy la palabra, o bueno, me despido si ya ella habló. Chao, gracias.